Familia, es tiempo de Adviento. Ya casi es Navidad, cielo, ¿verdad? Ya casi falta poquito. Ya casi falta poco para Navidad. Estamos muy contentos porque este es uno de los tiempos litúrgicos más lindos que tiene la Iglesia Católica. Pero no solamente es un tiempo de paz, de amor, de mucha felicidad Ujú. y de compartir, sino también es un tiempo de mucha penitencia, de mucho Reflexión. recogimiento, de Ujú. reflexión, porque no podemos ser los mismos que la Navidad anterior. Tenemos que darle al Señor algo mejor, Ujú. una nueva versión mejorada de nosotros. Comprometernos con un cambio para que Él venga a nosotros estar nosotros en mejores condiciones. Tal cual, tal cual. Y bueno, amigos, bienvenidos. Este es el segundo episodio de Salus Salus Project. Project. Mi amor, aquí viéndolo del punto de vista em, muy íntimo y muy personal, hay una historia que quería contar antes de que empecemos la oración, ¿Ya? y es esa historia de Padre Pío. San Pío de Pietrelcina tuvo la oportunidad, según sus frailes, Ujú. compañeros, que ellos decían que cargaba el niño Jesús en sus brazos, que lo veían por el pasillo como levitar y con una luz muy radiante, pero cargando al niño Jesús. A mí Qué me parece eso increíble. algo increíble. Es impactante. Qué bonito que el Señor en los demás les dé esa gracia de Ujú. poder ser No, y que cargado, en qué estado de gracia tuvo que haber estado Padre para Pío poder para tener contemplarlo así. esa bendición, ¿no? Es una gran Ujú. bendición. Y qué mejor momento para ahora de pedirle al Señor a través de un Padre Nuestro, de un Ave María, Nuestra Santísima Virgen y un Gloria, para que así vaya despejando todas aquellas manchas y, y nos vaya haciendo reflexionar para poder incluso, que es un momento apropiadísimo, familia, el poder ir ahora a confesión Ujú. para poder recibir a ese niño Jesús de la forma más pura, más limpia Claro, el de nuestro Adviento corazón. nos invita a prepararnos y gracias a Dios la Iglesia nos permite hacerlo de muchísimas formas y por supuesto que la confesión es lo primero. O Es lo sea, primero. la reflexión, un buen examen de conciencia, una buena confesión y de ahí para adelante entregarle el corazón a Dios y proponer todos estos cambios y estas penitencias que Tal vamos a hablar cual. de eso un poquito más Entonces, adelante. pidámosle al Señor en este Nuestro, Ave María y Gloria, Ujú. para que nos ayude a hacer un buen examen de conciencia y así pedirle perdón al Señor verdaderamente. ¿Te Para parece? tener una buena preparación en este Adviento, que ya le quedó poquitito. Por supuesto. Así que nos disponemos para ello. Ujú. En nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bueno, y aquí estamos, muy contentos, muy alegres de poder traerles otro episodio. Segundo Y episodio. segundo episodio, Vamos por más. vamos por más. Y una de las historias o pensamientos que teníamos para poder desarrollar este podcast eran varios, pero hubo uno que nos robó el corazón debido a que hace poco fuimos a, a un retiro con los Heraldos del Evangelio. Fuimos a un retiro súper lindo, un Ujú. día con María, Unas jornadas. una jornada, Ujú. un día con María. Y fue verdaderamente un día con María. Sí. Qué hermoso y qué bonito. Pero en ese retiro, Ujú. que de las tantas cosas que nos impactaron, una de las cosas que nos impactó fue que primero los heraldos son
acogedores 100%. Maravillosos. De verdad que Son qué acogedores, comunidad tan son hermosa, muy tan familiares, muy cercanos. Y total. además en la charla del padre Ricardo nos pudimos dar cuenta que además saben muchísimo. Están sumamente bien formados en teología y en lo que es las tradiciones de la tradición de la De la Iglesia iglesia. Católica. Y lo hermoso es que no solamente es una acogida, sino que también te entrega, te entregan material para poder estudiar. Familia, nadie, como decía hace poco, escuché un chico hablar en su canal que decía, es difícil que un santo sin teología se haya vuelto santo. Claro, Literal, porque queriendo o no queriendo, la investigación o el crecimiento intelectual sobre ujú. el teo es importante El para estudio una... y los estudios siempre son luz. Siempre son luz. Siempre iluminan el camino, siempre dan más. Y en el caso de la teología, pues uno que está buscando crecer en fe, crecer en conciencia cristiana y sobre todo católica, no hay mejor luz que el estudio de la palabra, el El estudio del estudio, catecismo, el de la estudio de la vida de teología, los santos, que es totalmente. supremamente importante Ujú, porque nadie se hace santo sin un ejemplo verdadero. ujú. A pesar de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Virgen y todos los profetas y padres de la iglesia que han pasado, pero hay unos más cercanos a nosotros. Exacto. Y nos referimos a Carlos Acutis, Ujú, nos referimos al doctor José Gregorio Hernández, ujú. nos referimos a nuestra madre Rendiles, Carmen Rendiles, Carmen sí. Rendiles, que eran sencillos Ujú, y que a través de esa sencillez muchas personas se impactaron, recopilaron y armaron una estructura para mostrarla hacia los demás. Y exacto. los heraldos regalan esta revista que ven acá Mensualmente. mensualmente. Con información Estamos valiosísima, además. espectacular y estamos en diciembre. Y este es el mes de diciembre de Ujú, 2025. Pero el tema principal que queríamos contarles es una gran historia ujú. que ellos relatan acá, que se titula, casualmente, no casualmente, que se titula tal cual, Salvado por la Navidad. Muy adecuadamente Muy para el adecuada, momento. ya que Y, estamos... y lo que quería compartir era, nosotros estábamos en el retiro el sábado con los heraldos y recibimos la revista y Gerardo, antes de comenzar, se pone a leerla y me dice, Are, pero qué historia tan maravillosa acabo de leer, esto lo tenemos que comentar en el episodio del podcast. Y yo, bueno, cuéntame. Tal cual. Y ahora, por favor, escúchenla porque verdaderamente ese título de Salvado por la Navidad es perfectamente a lo que se refiere la historia y es a lo que queremos también apuntar nosotros en este episodio. Entonces, escuchémoslo y después vamos comentando un poquitito qué es lo que queremos con esto. Fíjense, incluso para las personas que la quieran adquirir, la pueden Ujú. adquirir por la página web de ellos, creo que la De los venden. heraldos, me parece que sí. Y está aquí está, Salvado por la Navidad, y se encuentra en la página número 3. Y dice así: caía la noche en aquel 24 de diciembre de 1795. Un intenso frío invernal azotaba las regiones de Bretaña, trayendo a la memoria de un pobre campesino la noche santa por excelencia en la que el Salvador vino al mundo. No obstante, la situación en la que se encontraba difería trágicamente de la primera Navidad. El canto de los ángeles no se oía, la estrella de los Reyes Magos no brillaba, y la mirada maternal de la Virgen, unida a la benevolencia paternal de San José, era sustituida por el odio de 4 fascinerosos revolucionarios que los habían atado a un árbol. El joven formaba parte de los fervientes católicos que vivían en el noroeste de Francia, conocidos como chouans, y que en el nombre de la religión y la monarquía resistieron a la violencia de la Revolución Francesa. Tras haber sido brutalmente hostigado, escuchaba angustiado las mofas de sus perseguidores y sentía que la muerte se acercaba.
porque en los tiempos de una guerra como esa, un hombre capturado era sinónimo de un hombre perdido. Si pudiera, de un solo disparo, matar a más de 1000 de tu calaña, vociferaba uno de los malhechores. El prisionero cabizbajo no decía nada. Tampoco era necesario que lo hiciera. Dios hablaría por él. Entonces, una melodía cristalina rompió el silencio de aquellas vastas extensiones. Ora graves y solemnes, ora agudas e inocentes. En la lejanía repicaban las campanas. Sobresaltados, pensando que se trataba de una señal de alarma de los residentes, los republicanos preguntaron al Showan de qué se trataba. Es Navidad, respondió, y están tocando para la misa de medianoche. Navidad. Esa palabra resonó en sus corazones empedernidos, despertando un mundo de nostálgicos recuerdos. Misas de gallo, en familia, encantadores belenes y luminosos árboles de Navidad, música de diáfana candidez, regalos vivamente esperados, suculentos banquetes. En fin, todo lo que pueda adornar una verdadera y santa Navidad susurraba a sus almas irresistibles invitaciones a la conversión. La inocencia, ya agonizante, en aquellas almas hacía su último llamamiento y parecía que estaba siendo atendida. Después de un elocuente silencio, los revolucionarios le dijeron la palabra al desafortunado, ya con cierta compasión. Le preguntaron de dónde era y cómo se llamaba. Soy de Coglés y me llaman Branchedior, declaró el Showan. Tu madre todavía está viva. Tienes esposa e hijos. Un gemido ronco fue su única respuesta. Y, a la luz de la hoguera, brilló una lágrima en su rostro. Los soldados, avergonzados, se miraron entre sí y tentaban contener el deseo de soltarlo, en tanto las campanas seguían repicando en los alrededores. «Puedes irte», le dijo el comandante al contrarrevolucionario, mientras lo desataba. El bretón levantó la cabeza sin creerse lo que estaba oyendo. «Vete rápido, huye, eres libre». Pensando que se trataba aún de otra injuria, el Showan se levantó y observó por un momento a los revolucionarios. Una luz milagrosa, como la estrella de Belén, parecía titilar en el semblante de aquellos asesinos. Al darse cuenta de que lo que había escuchado era cierto, huyó hacia el bosque en dirección a su aldea. Había sido salvado por la Navidad. Cuánta ternura, sublimidad y sacrosanta unción acompañan esta fiesta. Sus campanas tañen para todos, incluso para quienes se han apartado de Dios. Para los justos resuena como un himno de consuelo, para los pecadores como una invitación a abandonar sus vicios más arraigados. ¿Y nosotros qué haremos con las gracias de esta Navidad? Así termina esta historia, cielo. Termina esta historia acá. Pero, familia, para todos empieza una nueva. Una nueva donde podemos realmente entregarnos al niño Jesús y ser salvados verdaderamente por la Navidad. Y que aprovechando que estamos en Adviento, las misas que se preparan en esta época, todo lo que uno lee en los evangelios de las Eucaristías preparadas para este tiempo, Claro. Son las campanas que nos llaman justamente a esa transformación y a esa conversión y a esa preparación
Y también, más allá de eso, me gusta mucho la historia en el sentido de salvado por la campana, prácticamente. Claro. Pero qué clase de campanas, ¿no? Porque fue salvado por la Navidad, no fue cualquier campana. Y cómo podemos nosotros ser esas campanas también que ayudan tanto a nuestro interior como a otras personas, las que nos rodean, Total. a despertar su conciencia y a decir, hey, es tiempo de centrarme un poquito en cambiar. Es tiempo de prepararme para recibir a No, y a Dios. veces hay un tema que decía, no recuerdo qué santo, pero considero que es San Agustín, que decía que uno de sus grandes pecados a veces era pensar que no tenía pecado. Claro. O sea, y a veces nosotros Ujú, nos hacemos esta pregunta y que tenemos que cambiar. ujú. O sea, realmente debemos cambiar algo en nuestra vida. ¿Para qué? ¿Qué es necesario? Claro, es que ¿sabes qué pasa? Nos centramos mucho como en pecados graves. Y cuando no cometemos los pecados graves es como, bueno, ¿y entonces qué No, y a más veces, no, tengo que cambiar? y a veces pecamos y no Ujú. sabemos. Claro, también. Y esa es otra. Ujú, O sea, hay como esas dos formas de percibir o creer que realmente no estamos ofendiendo a Dios. ujú, Que básicamente, familia, eso es el pecado. ujú. Pero la otra es, ok, me sincero conmigo mismo, hago ese examen de conciencia conmigo mismo y me pregunto, ¿será que ya he sido capturado? Claro, Esa, porque e- en el caso esa del Chowan de la historia fue fue capturado por capturado, revolucionarios. sí, por En el revolucionarios. caso nuestro, somos capturados por el pecado, por las tentaciones. Y a veces uno cree que todo está perdido. Ujú. Todo está perdido porque, como decía, un hombre capturado Es un hombre es perdido, sinónimo de un hombre perdido. claro. Y realmente el mal lo que quiere es hacernos creer que Perdernos. ya todo está Ujú. perdido, que ya no hay nada por qué luchar. Y cuando no luchamos, pues tranquilamente ya no hay batalla que Ya la ganar, batalla está ya perdida. la batalla está perdida. Y eso es una reflexión que nos hace esta historia. ¿Qué tanto estoy capturado yo Ujú, por el pecado? Si Cristo viene otra vez ujú. a nacer en nuestros corazones porque es nuestro redentor. Pero mi cielo, ¿te has preguntado para qué necesitamos un redentor si ya no sé si he fallado o no? ¿Para Claro. qué necesito un redentor si no tengo en mi corazón o en De mi que voy mente a la ser necesidad de ser salvado, redimido claro, de que voy a ser salvado si no si considero no considero que está haciendo algo malo? que esté mal, claro. Y eso es muy complicado, familia. De verdad, es supremamente complicado. ¿Por qué? Porque el hecho de que Satanás nos haga creer que todo está bien, ya por ahí la falla es evidente. Ujú, O sea, el error es evidente. Porque así como existe lo blanco, existe lo negro. ujú. Así como existe el bien, existe el mal. O sea, Sí. familia, no solamente creamos que el cielo existe, también creamos que el infierno existe. Y existe por justicia divina. Pero ¿estoy siendo yo merecedor de qué? Claro, porque eso es muy importante lo que estás diciendo de los méritos, porque Los méritos, cielo, tal cual, los méritos. la salvación de Cristo viene dada por su inmensa misericordia, no viene dada por lo que nosotros merecemos, porque si fuera por eso, creo que no tuviéramos No, salvación, total. pero o nos costaría mucho, ¿no? Pero eso es lo que creo que tenemos que tener presente y en mente en todo momento, porque si yo sé que mi salvación está garantizada por misericordia, pero no por mérito, ¿qué hago yo entonces para ganarme esa misericordia? Porque yo creo que ganarse la misericordia sí tiene que ver con los méritos de lo que yo hago, Es ¿no? correcto. Este, cómo yo preparo ese camino. A veces me da risa, entre comillas, que uno lee el Evangelio y uno ve como María se preparó para recibir a Jesús luego de que el ángel Gabriel le deja el mensaje, La la anunciada. anuncia, y vemos también cómo Santa Isabel
también se prepara para recibir a este niño también profetizado y anunciado por el ángel. Estamos hablando de dos santas, y no solamente dos santas, estamos hablando también de la Madre de Dios, de la Santísima Virgen. Si ambas mujeres se prepararon exhaustivamente, que estamos hablando que son santas a un nivel insuperable, ¿qué quedará para nosotros, que somos así chiquititos comparados con ellas a nivel espiritual? ¿Qué quedará para nosotros que tenemos que preparar también ese pesebre donde va a ser depositado, donde va a estar acostadito el niño Jesús una vez que renazca? Y ese pesebre es nuestro corazón. Entonces, si ellas lo prepararon, nosotros tenemos que hacerlo. La pregunta está, ¿cómo lo hacemos? Total, ¿cómo lo hacemos? Y es una pregunta súper válida porque la iglesia precisamente nos regala Ujú, los tiempos litúrgicos para eso. No solamente para prepararnos en lo profundo de nuestro interior, ujú. sino también para entregarnos según el acontecimiento que está ocurriendo. En este caso tenemos el Adviento, la Navidad, pero luego viene Cuaresma Así es, y claro. así. Entonces, familia, es súper importante tenerlo claro porque la iglesia a veces, o la iglesia no nos da cosas simplemente por darlas, o eso se nos ocurrió, no, hay un sentido, hay un Una estudio orientación, claro. y es muy bonito como recordarlo ahora. Claro, amor, eso es sumamente importante, saber que la iglesia como madre nos ayuda durante todo el año y durante toda nuestra vida para saber prepararnos para recibir a Cristo y sobre todo para alcanzar la santidad, que ese es el objetivo de la iglesia. Claro, y a veces, a veces el trabajo espiritual puede verse incluso perturbado Obstaculizado, claro. por muchas cosas, incluyendo por algo que está muy de moda ahorita, Ujú. que es el mezclar la fe, El sincretismo. el sincretismo religioso. Familia, el sincretismo religioso es cuando yo hago una mezcla de toda la fe y hago como ese final del embudo, lo que yo creo. Claro, yo me quedo con lo bonito de esta religión, con lo bonito de esta creencia, con lo bonito de esta filosofía y armo como mi propia y Armo única un creencia, panorama ¿no? y sobre Eso es todo, muy común y ahora. lo peor que es a mi manera. Claro. Si, que es lo que yo digo, si no hay algo que te interpele, Ujú. ¿qué quedará entonces? Primero, que no hay algo que te interpela y segundo, que no hay algo que te guíe, que te oriente. Lo bonito de la Iglesia Católica es que hay personas que basan absolutamente toda su vida en estudiar y en pedirle al Espíritu Santo que los ilumine para saber cómo guiarnos a nosotros que somos ese rebaño y ellos son nuestros pastores. Porque el hecho de quedar a la deriva sin esa orientación es bastante egoísta, ¿no? Porque es como que yo sé lo que me conviene, Es yo sé como, lo que me no, conviene. incluso puede ser, y viene ese mismo egoísmo, yo puedo contra todo, Claro. yo puedo contra lo que Y me ellos no van venga. a saber más que yo de lo que necesito. Y es como el dicho que a veces dicen, quien tenga miedo a morir, que no nazca. Claro. O sea, contra viento y marea. Ujú. Y la vida de Dios no funciona No. así. O sea, Jesús, Ujú. que era Dios, jamás anduvo ¿Qué es solo. Dios? O sea, que es Dios, jamás anduvo solo en vida. O Ujú. sea, estando junto a nosotros en este mundo terrenal, nunca anduvo solo. Nunca. Jamás. Y precisamente, si el mismo Señor nos da el ejemplo de que andar solo no es el camino adecuado, Ujú. ¿por qué nosotros vamos a hacer eso? Deberíamos hacer lo contrario. El problema es que cuando empiezan a salir nuestras miserias a flote, Ujú. eso también da vergüenza. Claro. Da vergüenza ante mis hermanos, Y, da vergüenza ante y Jesús Dios. nos invita a hacerle cara a esas Y, miserias, y familia no nos invita solamente por un hecho de exponernos, ¿no? sino de De que transformación. yo quiero quitarme estas Y no vestiduras. solamente te invita a que te quites las vestiduras, él incluso dame tus miserias. Él ni siquiera te dice, no, es dame, es entregarle las miserias, es entregar los dolores, entregar los pecados, entregar lo que no nos permite
llegar a Él completamente. Y Él en su infinita misericordia dice, hijo, dame, yo me encargo de esto, sigue tú. Que hace poco leíamos en el Evangelio de hace unos días atrás que uno vive con muchos yugos, el yugo del pecado. Y cuando tú sigues a Cristo, tú intercambias yugos. ¿A qué se refería? Tú le dices a Dios, te dejo este yugo del pecado y me encargo de tu yugo porque seguir a Cristo no es fácil. Pero hablaba que el yugo de seguir a Cristo es una carga más ligera que la carga de nuestros pecados porque la cargas junto a Cristo. En cambio, cuando vas con tus pecados, vas solo. Y las toneladas que tengas que cargar, las cargas solo. Pero las toneladas que puedas sentir con esa cruz y ese yugo de seguir a Cristo, la estás llevando con Él. Y te puedo asegurar que el mayor esfuerzo lo hace Él. Claro, y eso también hace tiempo vi un video del padre Jorge Loni que decía eso, que decía no es lo mismo agarrar la rosa así de golpe que agarrarla con delicadeza. Y no nos referimos precisamente por la belleza de la rosa, que nos referimos a ella, a la belleza de la cruz, Claro. sino también que la rosa trae espinas Ujú, y la cruz también trae astillas, ujú. Y espinas. ¿ves? Y la corona de espinas. Entonces, es saber cargar la cruz Ujú, con una manera consciente de ujú. que Cristo nos ayuda Claro, y de que exacto. Cristo en este momento nos quiere ayudar. Ujú, Fíjate que leyendo hace días, cielo, y lo compartimos con todos ustedes, hace días leímos sobre Sor María de Ágreda sí. y ella explicaba cómo la María de Jesús de Ágreda. María de Jesús de Ágreda, cómo ella explicaba, ella era mística, tenía Ujú, visiones, revelaciones privadas, el ujú. Señor le mostraba cosas y le mostraba el momento del encuentro de Santa Isabel y la Virgen La María, visitación. la visitación. La escena de la visitación. Qué increíble. Y una de las cosas era que ella decía que Jesús en el vientre Ujú, hace una petición al Padre ujú. para que Juan quede lleno del Espíritu Santo y no le afecte el pecado original. Ok. Wow. ¿No es lo O importante que sea es? que no fue que San Juan el Bautista fue engendrado mediante el Espíritu Santo como Jesús, No. sino que gracias a ese evento, por lo que cuenta la mística Ujú. Sor María Jesús de Ágreda, gracias a ese encuentro, Jesús puede hacer una petición especial al Padre para que infunda el Espíritu Santo en Juan desde ese momento. Y por eso la escritura anuncia, cuando el ángel le anuncia a Zacarías, Ujú. le dice, van a engendrar un hijo que vendrá lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Desde el vientre. Y fíjate que él dice acá, O o sea que hasta la ella, visitación tuvo un objetivo, no fue sí, simplemente voy a saludar no, a mi prima. O sea, súper profético. total. Y fíjate cómo le dice, es la justificación que pide Jesús al Padre para que Juan sea santificado del pecado original. Qué hermosura. Entonces, Yo ¿qué no nos lo deja? sabía, no Y tenía en el idea de eso. momento en donde se dice que el niño brinca Ujú. en Santa Isabel, es que se pone de rodillas Ante esa petición que para adorar a hizo Jesús, Jesús, claro, él porque allí ya se dio cuenta ahí recibe el Espíritu que Santo. estaba ante el Mesías, claro, Es súper qué lindo, bello. Claro, hay que hacer una acotación importante, estas son revelaciones privadas, privadas. son, no es dogma, no, como católicos no estamos obligados a creer en esto, pero si decidimos poner nuestra fe en esto, qué bonito poder recibir de nuestros místicos y de nuestros santos estos detalles que en el Evangelio no están y que podemos entender No, y que más bien nos ayudan, incrementan a incrementar nuestra fe nuestra también. fe. Y no por un tema de ver para creer, no, Ujú, sino que ya nosotros creíamos en eso. claro. Pero imagínate ese amor, aún sin Ujú, no creerlo, sin no verlo, cómo sí, será detallándolo, ujú. incrementa muchísimo más. Y Y- que
también tenemos que estar conscientes, si siempre, o yo creo que la mayoría de nosotros pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, A aumenta veces nuestra suceden, fe. Entonces, bueno, déjame ayudarte con estas visiones, con estos místicos, para ver si aumentas un poquito tu fe. O y es, sea, creo que es una claro, manera en que Dios manifiesta la respuesta a esa claro. petición. Y familia, es importante leer. Es Totalmente. muy importante leer, porque gracias a la lectura Ujú. es que hemos conocido Sí, todos por estos supuesto. detalles. ¿Y qué es lo que me llama, cielo, la atención de todo esto? Que a pesar de que el niño no haya nacido, Ujú. ya el niño hace milagros. Claro, desde el vientre. Ujú. Ya el niño hace Porque prodigios. es Tú que no era un imagínate niño llenar el... cualquiera, era no, Dios. era el niño Dios. Sí. Entonces, en este momento, la iglesia vive esa dulce espera. Claro. Y si en su momento el Señor hizo Es esa decir, petición al Padre, claro, no podemos nosotros acogernos a ella ahora exacto. para poder pedirle que nos llene el Espíritu Santo Ujú. y que nos transforme y podamos tener ese, ese gesto tan bonito que tuvieron los tres reyes magos, del poder ofrecer Dar estas nuestro oro, ofrendas y estos incienso y honores, mirra. claro. ¿Ves? No sé si ibas a decir algo. Sí, que esta historia y todo lo que uno va aprendiendo en el Adviento, lo que uno va leyendo, siguiendo el Evangelio, que, en las misas, en la Eucaristía, y estas historias que uno se va enterando por las investigaciones que hacemos, em, no puedo sino llenar mi corazón de mucho amor, es decir, como que cada vez me enamoro más. Es como cuando uno comienza una relación y vas conociendo un poquito más del otro y sientes esa admiración y ese amor va creciendo y va creciendo. Lo mismo pasa a medida que vamos investigando un poquitito más y nos enteramos de estas cosas. Yo digo, pero ¿cuánto nos tiene que amar Dios? ¿Cuánto? Muchísimo, ¿Cuánto? muchísimo. Que generó este plan tan perfecto y dijo, que lo estábamos escuchando hace poco, la única manera de que la humanidad fuera salvada era a través de la humanidad misma. Pero la humanidad no estaba demostrando ni querer ni poder ser salvada, pero tenía que ser desde la humanidad. Claro. Entonces Dios dijo, hagamos algo. Yo voy a bajar, mando a mi hijo, es Dios encarnado, lo salvo a través de eso, y no solamente eso, sino que les voy preparando el camino y les voy anunciando lo que va a pasar con los profetas, con San Juan el Bautista. O sea, ¿qué nivel de amor tiene Dios por nosotros que generó un plan tan maravilloso, lleno de gracias, incluyendo a la Santísima Virgen, que dijo, voy a tomar esta criatura, en ella voy a depositar todas las gracias y que a través de ella mis hijos puedan llegar a mí, que ella los ayude? Pero hay un detalle. Sí, tenemos ese amor infinito de Dios. Sí, tenemos las gracias infinitas de Dios, sobre todo a través de la Virgen Santísima. Pero lo que hablábamos al principio, eso no es por mérito. ¿Qué tengo que hacer entonces para alcanzar esas gracias? Yo creo que yo por lo menos no tenía la conciencia de que había que prepararse para recibir las gracias. Era como que yo daba por hecho, si Dios me ama y yo le pido, Él me da la bendición. Pero no, yo sí puedo pedir y sí están dispuestas para mí, pero tengo que prepararme para poder Claro, alcanzarlo. Es total. como, yo quiero ser odontólogo, pero no estudio. Entonces, ¿cómo pretendes que te den el título si No, no te imposible. preparas? Tal cual. Y creo que parte del objetivo del episodio de hoy, amor, me corriges, pero es justamente poder hablar de eso y encender las alarmas de sí, tenemos gracias concedidas, sí, tenemos promesas de Dios, pero ¿qué hacemos para que esas gracias verdaderamente sean depositadas dentro de nosotros? ¿Y qué hacemos para reclamar esas promesas? Tal cual. Y es precisamente el momento. Es momento de, de imitar a los tres reyes magos. Ofrezcámosle el corazón al Señor. Ujú, Pero que ese incienso, ese oro y esa mirra sean verdaderamente eso, ujú.
familia, no en cuestión literal, no en cuestión literal, No, cuando sino hablamos de incienso, que oro y sea algo mirra son cosas valiosas. valiosas, pero que sean verdaderas, Claro. que sean verdaderas. ¿Por Ujú, qué? Porque recuerdan que veníamos hablando del sincretismo, ujú, que empezamos a mezclar la fe. Es ahí donde entra el problema. Si se fijan, estamos en tiempo de Navidad y los 21 de diciembre hay una ujú. fiesta muy importante para algunos, que es celebrar el espíritu de la Navidad. Una fiesta que no tiene nada que ver, Es una fiesta de origen pagano. Es una sí, fiesta pero que más viene allá de de... que viene de un origen pagano, no tiene nada que ver Claro, claro, no tiene nada que ver con la Navidad, pero absolutamente. lo que precisamente por eso hago el enlace, no tiene nada que ver porque es una fiesta de origen pagano que viene de la celebración al sol por el solsticio de invierno, en donde se espera este renacimiento del sol nuevamente. Se asocia con el renacimiento con el nacimiento de Cristo, que es la luz, ¿no? Pero lo que estabas contando, que el 21 de diciembre se celebra el espíritu de la Navidad. Entonces es como, pero ¿quién es el espíritu de la Navidad? O sea, ¿a quién está Aquí celebrando? está, no, y lo más brutal es que no tiene nada que ver con el niño Dios. No, para Porque si nada. te fijas, y si se fijan, familia, el espíritu de la Navidad lo venden incluso en markets, en tiendas, en mall, La figurita. como una figura de un San Nicolás, Sí, como un viejito. como un viejito Ajá. de Chiva, Sabio. sabio, que realmente ni Santa Claus no tiene nada que ver con el niño Dios. Entonces cambiamos Cambiamos lo el real, sentido. lo real Ujú. por lo ficticio, por una cosa que incluso familia lo crean hasta la misma ingeniería de marketing para poder vender más. Claro, y yo estoy segura que esto uno lo hace con buena intención. Yo estoy sumamente segura que, bueno, celebremos el espíritu de la Navidad, vamos a abrir las ventanas, limpiemos, hagamos Claro, los desde el rituales desconocimiento. desde el desconocimiento y desde, y sin maldad, ¿sabe? Como te digo, con buena intención, para llenarse de alguna manera de un espíritu navideño. Pero aunque sea una buena intención, no nos estamos dando cuenta que estamos vaciando la Navidad de Cristo. O sea, estamos llenando el espacio de la Navidad con cosas y le estamos sacando a Cristo. Es como que si vayamos a un cumpleaños de alguien y le digamos, no, tú quédate afuera que nosotros nos quedamos aquí en la fiesta. ¿Y el cumpleañero y qué? Claro. Es lo mismo, o sea, es la celebración del nacimiento de Cristo, pero estamos acostumbrados a hacerlo sin Y Cristo. ojo, una buena intención no quiere decir que sea buena. Santa, Por eso digo que no creo que venga Santa de una mala Catalina, intención, pero no quiere decir que por muy bueno que sea la intención no estemos equivocados. familia, Santa Catalina de Siena decía que de buenas intenciones estaba llenísimo el infierno. Mm. Es que tú puedes Y lo tener una decía, buena intención, tú pero puedes tener, el daño está hecho, como quien claro, pero dice. eso O no quiere sea, decir que eso tú no te realmente salva. no te Una salva. buena Una intención buena intención no te no va a te salva. salvar, ¿ves? O no te va a evitar caer en un problema No que te es va a evitar la ahí, consecuencia de lo que estás que es haciendo. ahí donde yo quería entrar. Porque sabemos que detrás de cada causa Hay un efecto. hay un efecto. Y tú tienes una historia muy buena, amor. Yo tengo una historia Honestamente, buena. tienes una historia super calidad, familia, super calidad en el sentido O sea, buena para porque explicar es lo que como estamos sobrenatural, diciendo. ¿sabes? No, no, es totalmente sobrenatural. claro, es como un tema, wow, pero de impacto. Pero en realidad el trasfondo es muy Y es de desagradable. impacto porque no nos damos cuenta, a ver, o sea, creemos que muchas de estas prácticas que nos invita el mundo a hacer son inocuas, son inofensivas. Sí, Y nos sorprende porque qué raro. Y la historia es la siguiente. Hace unos años atrás conversaba con una compañera de trabajo con la que siempre hablábamos de cuestiones sobrenaturales. Esa era nuestra conversación. Y ella un día llegó así como consternada y me dice, Ariadne, ¿sabes qué? Yo todos los años, o mi esposo y yo todos los años, preparamos nuestro hogar y hacemos el ritual del espíritu de la Navidad. Y yo, ¿qué ritual es ese?
No, bueno, tú sabes, agüita con canela, mandarina, limpiamos, prendemos velas, con inciensos pasamos no sé qué, y todo bien, siempre lo hacemos. Pero ahora, casualmente después de que hicimos eso mi esposo y yo, empiezan a abrirse las puertas de los muebles de la cocina, se caen objetos que tenemos en la casa y nos ha pasado de noche, de día, en cualquier momento que estemos en la casa. Y lo que me llamó la atención y que por eso fue que me lo contó, es que fue después de eso. Entonces, claro, yo me sorprendo de lo que ella me está contando porque verdaderamente nunca había hecho conexión de esos rituales, ¿no? Con lo que es la realidad. Y lo comenté con Gerardo y fue como, claro, o sea, son rituales primero que nos alejan completamente de Total, Dios y segundo, que no sabemos la carga espiritual que tengan estas acciones, este encender el incienso, el recitar inclusive oraciones que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica. Entonces, entramos en un peligro, entramos como en varios peligros. Uno es el peligro espiritual de abrir puertas al mal sin saber. sin saber, porque, como dices tú, si no es negro es blanco, si no es Dios, ¿quién es? Al que yo estoy llamando a mi No, y casa. que, y que, o sea, aunque tú digas que no es así, no quiere decir que no sea. O sea, si, aunque yo haga algo Ujú. que genere o que abra situaciones espirituales complejas, Que tú no creas que sea que malo, sea malo, no, no no quiere decir que no quita vayas la realidad. a vivir las consecuencias de lo Claro, que estás que esto haciendo. fue lo que le pasó a ella. Y eso fue lo que le pasó a esta muchacha. Y por eso es muy delicado. Entonces te decía que pueden haber varios peligros. Uno es ese peligro espiritual de abrir puertas a lo desconocido y a lo oscuro. Y lo otro es el peligro de perder el sentido de la Navidad. Es de lo que hemos venido hablando desde el principio. Y esto que estamos diciendo es bueno resaltarlo, no lo estamos diciendo desde el miedo, o sea, esto no es No, no es para... para asustar ni para... No, no. Estamos informando las Ni realidades. tampoco porque la gente como que, bueno, pero es que ustedes quieren satanizar todo. O sea, yo no estoy satanizando todo, pero hay que entender que si no es de Dios, ¿de quién es? Hazte esa pregunta. Si excluye a Dios, si Dios no está en el centro, entonces, ¿de quién es? De quién es. Y, y es importante recalcar que así como invitamos en este tiempo de Adviento a vivir una verdadera Navidad desde la profundidad espiritual para sanar para que el Señor nos sane, nos dé fortaleza Ujú, y nos haga cada día mejores, también nuestro hogar influye porque es parte de ello. Y lo digo y lo decimos acá clarísimo, cielo, ujú. familia, si ustedes tienen algo que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, y me refiero a ojos turcos, a elefantes de nueva era, Amuletos. a amuletos, a medalla de la buena suerte, al gatico ese que, que es el gatico chino, o sea, bote eso, deshágase de eso, porque eso no tiene nada que ver con la fe y sobre todo, si usted no sabe Ujú. qué hay detrás de eso, No, y usted no que lo la use, verdad es que te lo venden como objetos es decorativos. marketing. Te venden como objeto decorativo, compra este Buda que te queda lindo entre tus plantitas, compra este ojito turco, esta manito no sé qué, esto ponlo acá. Ay, qué lindo, porque todo muy zen, todo muy spa, todo muy bonito, pero eso no es un objeto decorativo. Hay que entender que todo tiene una carga, todo en este sentido tiene una carga espiritual importante, y así como existen los sacramentales en la iglesia, como existen los objetos benditos, existen objetos que están malditos y Maldito existen totalmente. objetos que atraen, como dirían en este momento de la nueva era, malas energías. Claro, Se tiene que decir correctamente, atraen demonios. Así de sencillo. así es. Y esto, bueno, esto tú lo sabes muy bien y esto es parte de mi testimonio, pero lo voy a contar muy a grosso modo, ¿no? Eh, antes de mi conversión, antes de dedicarme o entrar de lleno a la Iglesia Católica, yo venía de este sincretismo, de esta mezcla, ¿no? Y me pasaba eso, o sea, yo tenía mis pulseritas de ojos turcos, no sé qué, pero yo creía en Dios, no, yo creo en Dios, yo le pido a Dios. Y el llamado es justamente eso.
Cualquier práctica que quite a Dios del centro te tiene que estar indicando que eso no viene de Él. Total, Así de total, sencillo. total. Y bueno, gracias a Dios, hoy día eres diferente. Gracias a Gracias a Dios. Dios. Y diferente para bien. Sí, sobre todo, yo no me quedo con eso. Yo sigo, para mí este camino yo creo que es hasta el día de mi Y muerte. para todos. Y como se lo dice Are, ella vivió su proceso de conversión poco a poco. Vívelo tú también, pero aprovéchalo ahora. Ujú. Aprovéchalo ya, que ya van a ser el niño Dios. Que mejor, esta fiesta es hermosa, cielo. Sí. Y es una fiesta Para mí es maravillosa, es el tiempo maravillosa, más lindo de la iglesia. maravillosa. Es sanación de nuestros hogares, Ujú. es liberación de nuestros hogares, de nuestra alma, de nuestro Y espíritu. perdón que te interrumpa, es para cerrar esta idea rápido. Yo cuando cuento parte de mi testimonio no es para resaltar mi vida ni para creerme más que nadie, sino específicamente para poder decir que conozco la vida sin Dios o alejada de Dios y conozco las cosas que pasan y ahora estoy conociendo todo lo contrario. Entonces es como, si esto era así sin Dios y esto es con Dios, no queda otro lado para ver, Tal para cual. dónde ver. Así que familia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast católico que lo hacemos con mucho amor, mucho cariño, nos llena de verdad el alma y deseamos que aprovechen este momento. Los que tengan su misa de gallo, vayan a su misa de gallo. Los que tengan su misa de aguinaldo, vayan a su misa de aguinaldo. Hagan su checklist de preparación de Adviento. Necesito ir a confesarme, voy a hacer mi examen de conciencia, voy a hacer algún acto de caridad profunda. Hagan su checklist para ir transformando ese corazón antes del nacimiento del niño Dios y continuar en eso durante todo el Y, año y toda la y vida. acójanse siempre a la Santísima Virgen, que es Totalmente. el primer sagrario. Es el primer El sagrario. primer sagrario, acójanse a ella, apéguense a ella, porque ella es la dispensadora de todas las gracias. Ujú. Como decía San Luis María Griñón de Montfort, ella es la dispensadora de todas las gracias. Así como Dios creó el mar y metió el océano, Todas las aguas, todas las aguas, así creó a la Santísima Virgen y depositó todas las todas las gracias. gracias. Qué hermoso, súper Es lindo. bellísimo eso. Y no es simplemente un poema, no, No, es una es una realidad. una realidad que le invitamos a cada uno de ustedes. Así que no se olviden de compartir este episodio, Ujú. no se olviden de Déjennos sus darle comentarios, déjennos su feedback, qué les parece, qué les gustaría para un próximo episodio poder conversar. Yo creo que de aquí hay mucha tela que cortar. muchísima, El muchísima, Adviento no se queda en esto, hay mucho, así muchísima. que muchísimas gracias familia por estar aquí y sobre todo por haber llegado hasta el final. Dejen su manito, denle like, activen las notificaciones, Campanita. las campanitas para que estén pendientes de cuando salga otro episodio. Y nada, bendecida jornada y que Dios siempre les bendiga. Y síganos en las redes sociales, en Instagram, que también subimos contenido interesante en las historias y compartimos los evangelios los lunes y los viernes. Nos Así vemos. que, chao, chao. Espera, Familia. ya va. Mm. Me estaba limpiando. Ya.